donde uno tenía algo como esto, que era simplemente el gradiente de f en P0 por una dirección U, donde U pertenece a Rn, que casi siempre va a ser R2 o R3, donde la norma de U, el módulo de U era 1, ¿sí? Es máxima cuando U es el versor asociado al gradiente. Es mínima cuando es menos eso. Apunta para el otro lado. En este caso vale la derivada de U con respecto a f en P0, vale la norma de f del gradiente de f en P0, y en este caso vale lo mismo con el signo cambiado. Todo esto fue lo que vimos la vez pasada, lo que hemos estado hablando en la última clase. Vamos a ver otra aplicación del gradiente, que es la que corresponde al plano tangente. Los planos pueden verse como los gráficos de funciones lineales f de R2 en R de la forma f de xy igual a cierto z que sea a por x más b por y más c, donde a, b y c son números reales a determinar, ¿sí? O que vienen dados por el ejercicio. ¿De acuerdo a dice de U, después de U, ¿dónde dice o qué dice? Coma donde U es un vector de Rn de módulo 1 o de norma 1. Es unitario. Entonces esos son los planos en general. Los planos son los gráficos de las funciones lineales. ¿Por qué lineales? Bueno, porque son lineales en x y en y. Como habíamos visto la vez pasada, tanto x como y están elevadas a la 1. Entonces son funciones lineales y esta es una constante, ¿sí? Vendría a cumplir el rol de la ordenada al origen. Sí. ¿A partir de dónde empiezo? ¿Cuál es la primera parte del buquete? Esto arranqué con el tema de hoy acá. Ok, que sigue hasta allá. Eso es lo primero, eso repaso. Ok. Sí. Entonces repaso para recordar lo que vimos en la clase anterior. Bueno, esos son un tipo especial de función que, si se acuerdan, cuando uno graficaba las curvas de nivel de los planos eran todas rectas paralelas. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado eso? Las curvas de nivel de los planos son todas paralelas, Entonces, se define... Profe, una pregunta. Sí. Ahí dice variación de f de p igual a f sobre a x. ¿Dónde? Acá a la izquierda. Esto. No, allá donde empezó. Acá. Esto, sí. ¿Qué me preguntabas? Variación de f de p es igual a f. El gradiente. Gradiente se llama eso. Sí, lo dijimos la clase pasada. Este símbolo es el del gradiente y se llama nabla.
gradiente de f. Este símbolo es el que se denomina nabla. Se llama así. Es un triángulo invertido. Bueno, se define el plano tangente de una función f de R2 en R derivable derivable en cierto P0, obviamente en el dominio de la función, al de fórmula z igual a f de P0. A ver, vamos a decir quién es P0 porque medio como que lo necesito. P0 es un punto de R2, X0 y 0. Entonces, Z es f de P0 más la derivada de f con respecto a x en P0 por x menos x0 más la derivada de f con respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Si te acordás, la fórmula de la recta tangente es muy parecida. Te la escribo en un costadito. Recta tangente, suponete que tenés una función f derivable en x0. Hola. Vos acá tenés que la recta tangente es f de x0 más f' de x0 por x menos x0. Como acá la función tiene dos derivadas, una para cada variable, entonces vas a tener dos términos correspondientes a la derivada de orden 1. ¿Sí? ¿Vieron el concepto de diferencial en análisis 1? No. Listo, no se habla de eso. Bueno, entonces vos acá lo que tenés es el gradiente dando vuelta. El gradiente de f en x0 y 0 por producto escalar x menos x0 y menos y0. Ese término lo podés ver así. Como el gradiente producto escalar, ¿se acuerdan del producto escalar? Lo habíamos visto hace un par de clases, por x menos x0 y menos y0. Es una manera alternativa de escribirlo. Muy bien, entonces, por ejemplo, ejercicio, calcular el plano tangente a f de x y. Bueno, este sirve como ejemplo inspirador. X por e a la y menos y cuadrado en, por ejemplo, P0 igual a, qué sé yo, el menos 2, 0. Bueno, entonces, vos acá, ¿qué es lo que necesitas? Las derivadas parciales primeras. Necesito el gradiente. ¿Sí? Entonces,
la derivada de f con respecto a x es e a la i. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo único que tiene x es esto. La derivada de f con respecto a i es x por e a la i menos 2i. Entonces, el gradiente de f en xy te termina quedando e a la i x por e a la i menos 2i. Cuando yo quiero evaluar eso en el menos 2, 0, ¿qué me termina quedando? E a la 0 menos 2 por e a la 0 menos 2 por 0. O sea, el 1 menos 2. Profe, ¿dónde arranca el ejercicio? O sea, la resolución. Todo esto es la resolución. Primero derivo, cálculo el gradiente en el punto, me falta f en el punto, me estoy armando esta fórmula, ¿sí? Esto es menos 2 por e a la 0 menos 0 cuadrado, esto me da menos 2. Y ahora vamos a esta fórmula. Entonces, el plano tangente, ¿sí? O si querés t de xy, es lo que vale la función en el menos 2, 0, más el gradiente de f en menos 2, 0, producto escalar x menos menos 2 y menos 0. Estoy escribiendo exactamente lo que está acá con esta versión, pero es lo mismo que tenés allí. O sea, t de xy es lo que vale la función en el menos 2, 0 menos 2, más la derivada de f con respecto a x. La tenemos por acá, bueno, es el primer término, ¿sí? Si querés también lo podés escribir así. 1 menos 2, que es el gradiente, producto escalar x menos menos 2 y menos 0. Y ya está la fórmula. Menos 2 más x más 2 menos 2 por y menos 0. Yo me perdí un poco a partir de la Z, profe. ¿Cómo? Yo me perdí un poco a partir de la Z. Ahora hacemos otro. Ahora hacemos otro y la idea va a ser la misma. Ah, pero para explicar el mismo. ¿Cómo? ¿Puedes explicar el mismo de esa misma fórmula? De esa misma fórmula u otra. ¿Sí? Una propiedad importante que tiene el plano tangente es que, como pasaba con la recta tangente, sirve para hacer aproximaciones. ¿Sí? Es decir, propiedad sea f derivable en P0 igual a x0 y 0, y t de xy, el plano tangente a f en P0. Pero en Z, ¿de dónde sale el x más 2 y del final? De acá. X menos x0, ¿quién es x0? Menos 2. Ah, aplicaste en esa forma. ¿Quién es y0? 0. Ahí, aplicaste la Exactamente esa fórmula de ahí. Y sea un cierto P1
sea, x1, y1. Entonces, si x1 se parece a x0, ¿sí? Uno puede decir que x1 yo lo puedo ver como x0 más un pequeño corrimiento. Y con y1 pasa lo mismo, parecido a y0, donde y1 es un pequeño corrimiento de I0. Si los corrimientos son chiquititos, si yo no me aparto mucho de P0, entonces lo que vale la recta, el plano tangente, perdón, en x1 y 1 se va a parecer mucho a lo que vale la función en x1 y 1. Entonces, si te corres un poquito, ¿cómo le pasaba a la recta tangente? ¿Te acordás que si te corrías un cachito de x0, las imágenes de la recta tangente daban muy parecidas a las de la función? Bueno, acá pasa lo mismo, solo que va a haber dos corrimientos, uno por cada variable, ¿sí? Entonces, si estoy centrando el plano tangente en este punto, acá donde estoy parado, bueno, un pequeño corrimiento para acá y un pequeño corrimiento en la otra dirección me dejan cerca del punto. Y se supone que el plano, dale con la recta, el plano tangente que pase por este punto donde yo estaba parado en un principio, tendría que dar imágenes muy similares comparados con las imágenes de la función en el punto hacia donde me corrí. Entonces, bueno, otras propiedades, ¿sí? O sea, sirve para aproximar, ahora vamos a ver una aproximación. Bueno, el plano tangente es el único campo escalar que verifica simultáneamente es el único campo escalar lineal, habría que aclarar, ¿sí? El único campo escalar lineal que verifica simultáneamente que lo que vale la función en P0 es igual a lo que vale el plano tangente en P0, es decir, como le pasa a la recta tangente, la función y el plano tienen que valer lo mismo en el punto, el plano tiene que tocar a la función en el punto. Y que además el gradiente de f en P0 tiene que ser igual al gradiente del plano tangente en P0. Esto ya está asegurado por cómo está construido el plano tangente, por los coeficientes del plano tangente. Vos fíjate que si derivás esto parcialmente con respecto a x y con respecto a y, el único término que tiene x es este y es lineal. Vos lo derivás y lo único que te sobrevive es esta constante. Lo derivás con respecto a x. Y te coincide con la derivada de f con respecto a x en P0. Y lo mismo pasa con la derivada con respecto a y. Cuando vos derivás con respecto a y, lo único que te sobrevive es este término de acá, ¿sí? Así que necesariamente el plano tangente y la función comparten gradiente en P0, no en cualquier lado. En el punto donde estoy centrando la aproximación, ¿sí? Lo mismo le pasaba a la recta tangente. La recta tangente era la única función lineal donde las imágenes eran las mismas, esto para recordar. Y las derivadas eran las mismas. En x0. Fuera de x0 podía pasar cualquier otra cosa, pero en x0 pasaba eso, ¿sí? Luego estaba el concepto de polinomio de Taylor, donde ya los órdenes de derivada más altos
eran coincidentes a los órdenes de derivada de la función. ¿Vieron polinomio de Taylor? No. Qué bueno, genial, bueno, olvídense de lo que hablé. Bueno, bien, pues recta tangente vieron. No. Suma de números vieron. Todavía no. Así que bueno, bien, vamos atrás y en algún momento vamos a encontrar un punto de partida donde agarramos. Bien, entonces ahí tenemos este caso. A ver, vamos a ver una situación donde yo puedo utilizar el plano tangente para aproximar. A ver. Por ejemplo, creo que acá había uno. Ejercicio. Hallar el valor aproximado de raíz de 3,98 por raíz cúbica de 8,03. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con esta función. Usamos el campo escalar f de xy igual a raíz cuadrada de x por raíz cúbica de y, o si lo preferís, x a la 1/2 por y a la 1/3, que me agrada más a la hora de derivar. Y el punto P0 es donde voy a centrar el plano tangente. ¿Quién va a ser? Y, a ver, cerca de 3,98, ¿quién está? El 4, que es el rol que le asigné a la X. Y el rol que le asigno a la Y, cerca de 8,03, está el 8. Profe, por, ¿no? Raíz. Por, sí, acá raíz por raíz, solo que esta es raíz cuadrada y esta es raíz cúbica. Y acá lo mismo, por. Entonces, bueno, ya tengo la función que la propuse yo, tiene que ser una función que represente esto. Se supone que f en 3,98 8,03 tendría que parecerse a lo que valga el plano tangente en el mismo punto, siempre y cuando yo me lo construya, ¿sí? Me construya el plano tangente en un punto cerquita, ¿sí? Ese punto cerquita es el 4,8. No voy a buscar en 20,53. En 4,8, que está cerca de estos dos, y además la función me devuelve valor entero, porque fíjate que f de P0 es la función en el 4,8. Esto es raíz cuadrada de 4 por raíz cúbica de 8. Me da 2 por 2. 4. Valor entero. Ahora bueno, debo buscar el gradiente. Calculo el gradiente. Derivada de f con respecto a x. Miro esto que me gusta más cómo está escrito para derivar. Entonces, baja el 1/2 por x a la 1/2 menos 1 por la raíz cúbica de y. Así que esto te da raíz cúbica de y sobre 2 por raíz de x.
Así que si evalúo la derivada de f con respecto a x en P0, esto me da la raíz cúbica de 8 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 4, o sea, 1/2. Profe, ¿por qué esto la derivó la parte con X y la parte con Y? Porque a la de y la voy a hacer ahora. Ahora derivo la otra. Derivo con respecto a y. Derivada de f con respecto a y en xy. Esto me da, bueno, miro acá el término 1/3 por x a la 1/2, que no cambia nada porque es una constante, por y a la 1/3 menos 1. Entonces acá te queda la raíz cuadrada de x dividido 3 veces la raíz cúbica de y al cuadrado. Como la potencia es negativa, aparece dividiendo. La potencia además es fraccionaria, así que lo que aparece en el numerador es potencia común y lo que aparece en el denominador es la raíz, ¿sí? Así que la derivada de f con respecto a y en P0 es la raíz de 4 dividido 3 veces la raíz cúbica de 8 al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64, la raíz de 64, la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Sí? Así que acá tenés, lo de arriba te da 2 y lo de abajo te da 3 por 4. O sea que si simplificás, te queda 1/6. Recién me estoy armando el plano tangente de f centrado en el 4,8. Entonces, el plano tangente resulta ser t de xy igual a, bueno, lo que vale f, les vuelvo a escribir la fórmula, nunca está de más resaltarla, derivada de f con respecto a x en 4,8 por x menos 4, más la derivada de f con respecto a y en 4,8 por y menos 8. Entonces, lo que valía la función en P0 es 4, más la derivada de f con respecto a x valía 1/2 por x menos 4, más la derivada de f con respecto a y 1/6 por y menos 8. Y ahí está la fórmula del plano tangente. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba. T de 3,98 punto y coma 8,03 es 4 más 1/2 por 3,98 menos 4
más 1/6 por 8,03 menos 8. Así que esto es 4. Bueno, acá me va a quedar negativo 0,02 sobre 2 más 1/6 por 0,03. Así que esto termina dando 4 menos 0,01 y acá le sumo 0,005. Esto debiera darme algo así como 3,995. Bueno, fíjate cuánto da este número. Por otro lado, chequen con la calculadora. Por otro lado, f de 398, 8,03, que es la raíz de 398 por la raíz cúbica de 8,03, ¿cuánto da según la Casio? Ojo que es raíz cuadrada primero y raíz cúbica después. Profe, allá estamos multiplicando el 0 por 0,3. 0,03. Perdón, gracias, sí. 0,03, porque es esta diferencia. Sí, sí. 8,03 menos 8, está cerquita del 8. Lo diferencian 3 centésimas. Bueno, ¿cuánto da ese numerito? ¿Alguien lo pudo sacar? 3,995. ¿Qué viene después como para que no quede? No, es 4 y después sigue 9, o sea, solo 4, 9, 6, 8, 7. 6, 8, 7, bla, 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 bla. Bueno, quedan bastante parecidos. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Y ahí termina? Ahí terminó. O sea, en realidad el ejercicio terminó acá. Acá está la aproximación. Uno luego lo que hace es, bueno, pero esto aproxima, da parecido a lo que vale la función en el punto corrido. Y bueno, uno ahí chequea. Por ahí esa aproximación no te gusta, porque vos decís, no, yo quiero 10 decimales de exactitud. Bueno, entonces con un plano tangente no te va a alcanzar. Vas a necesitar una aproximación de orden superior y ahí está eso que no habían visto en análisis 1, que era polinomio de Taylor. ¿Sí? Que en todo caso en algún momento por ahí les puedo mencionar algo. Bueno, bien. Esto se puede conectar a lo anterior de la siguiente manera. Te puede aparecer un ejercicio así. Otro ejercicio. Sea f de R2 en R derivable y derivable en P0, que es un punto que me interesa, en P0 igual a, vamos a hacerlo acá, espacio, en P0 igual a 5 menos 3 y sea su plano tangente en este punto. T de xy igual a raíz de 5 menos 2x
más 16i. Hallar la derivada direccional u de f en P0 siendo u raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 es la derivada direccional esa y la derivada direccional máxima. Profe, ¿por qué puso ya P0 dos puntos P? O sea, si P0 es 5 menos 3. P0 5 menos 3. Su plano tangente en P0, 2 puntos. Este es el plano tangente de f en P0. Ah, ¿Sí? Bueno, me están mezclando las cosas porque me dan el plano tangente, no me dan la función y me están pidiendo una derivada direccional en una dirección específica y la máxima. Para calcular una derivada direccional, ¿qué necesitábamos? Según la clase pasada y lo que estuve enumerando por acá. ¿Qué es lo que necesitamos seguramente? El gradiente de f en P0. ¿Lo tengo? Porque a la f no la tengo. ¿Puedo calcular el gradiente de f en P0? Sí, ¿Cómo? con la fórmula de la ventana. Con la fórmula del plano. ¿Por qué? Yo acá no borré esto. El plano tangente es la única función lineal de dos variables donde el gradiente coincide con el gradiente de la función en P0. Entonces, yo puedo acceder al gradiente de f a través del gradiente del plano tangente. Porque eso lo verifica el plano tangente. Bueno, y fíjate que es una función lineal. Lineal en x, lineal en y. Así que es muy fácil de derivar. Esto es la derivada del plano tangente con respecto a x en P0, la derivada del plano tangente con respecto a y en P0. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a x? Menos 2. Y la derivada de eso mismo con respecto a y, 16. Así que si querés contestar el ítem 1, la derivada en la dirección de u de f en P0, bueno, pongo menos 2, 16 por raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Producto escalar. Profe, ¿pero por qué puedo usar esa propiedad si no es lo que nos dio el gradiente de t? No entiendo la pregunta. O sea, nos dio t es x y... El plano tangente es dato. Sí. El plano tangente es dato. Vos no tenés la función f. No sabés quién es. Pero conocés el plano tangente en el 5 menos 3. Bueno, entonces te están pidiendo un par de derivadas direccionales. Para calcular las derivadas direccionales, ¿yo qué necesito? Y necesito el gradiente de f en P0. Claro. ¿Cómo lo obtengo? Sabiendo que el gradiente de f en P0 es igual al gradiente del plano tangente en P0. Claro, pero no es el gradiente del plano tangente, eso es el plano tangente. No Es el plano tangente y el gradiente del plano tangente es igual al gradiente de la función en P0. Pero no tenemos el gradiente, solo el plano. No, pero el gradiente lo calculé yo acá. Ah, Derivé parcialmente la fórmula del plano tangente y yo ya sé que el gradiente del plano tangente en P0 coincide con el gradiente de f en P0. ¿Por qué? Por esta propiedad.
El plano tangente es el único campo escalar lineal que vale lo mismo que la función en el punto y cuyo gradiente es igual al gradiente de la función en el punto. ¿Sí? O sea, comparten un comportamiento muy localizado, muy específico. Bueno, y esto es de la clase pasada. Acá hago el producto escalar. Menos 2 por raíz de 2 sobre 2, menos 16 por raíz de 2 sobre 2. Acá se simplifican un par de cosas. El 16 con el 2 me queda un 8, y acá tengo menos 1, menos 8, menos 9 raíz de 2. La derivada direccional siempre me va a dar como resultado un número. ¿Sí? Siempre da como resultado un número. Porque es el resultado de un producto escalar. El producto escalar agarra dos vectores, los multiplica de esta forma y me devuelve como resultado un escalar. Es decir, algo que no es un vector. Bueno, eso con respecto a la parte 1. La parte 2 es la derivada direccional máxima. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba? Vector unitario, ahí es donde se realiza la derivada direccional máxima. En la dirección de alguien. ¿De quién? Dirección es la del gradiente. Es B igual al gradiente de f en P0 sobre la norma de f en P0, del gradiente de f en P0. Es decir, el gradiente es el menos 2,16 dividido la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto es el menos 2,16 sobre la raíz de 4 más 256, si no me equivoco. 16 al cuadrado. Bueno, así que esto es raíz de 260. Menos 2 sobre la raíz de 260, 16 sobre la raíz de 260. En ese vector se realiza. Y la derivada direccional máxima de f en P0 vale, bueno, justamente el módulo del vector gradiente, ¿no? Y habíamos visto que valía raíz de 260. No me preocupo en aproximarla, ¿sí? Podría ver si le puedo sacar, supongo que es divisible por 4 y le podría sacar algún entero afuera, pero no me molesta, como tampoco me molesta que haya raíces dividiendo, habrán notado. ¿Sí? ¿Era la razón de cambio más alta? Claro, es exactamente hacia qué lado apunta, ¿sí?, la dirección en la cual la función crece más rápido. ¿Y el 1 qué era? El 1 es, bueno, a qué velocidad crece en esta dirección particular. Okay. ¿Sí? Se supone que este número, en módulo, debiera ser más chico que este. Okay. ¿Sí? Que eso es 85, sí, creo que debe ser 2 por raíz de 85. Y este número debiera ser más grande que el módulo de este. Sí, sin duda debe ser más grande.
esto es más chico que 18 y aquello... más o menos. Sí, bueno, y aquello es un poco más grande que 18. Está bien. ¿Por qué raíz de 85? Raíz de 85, ¿por qué? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Pará, porque por ahí me equivoqué. Esto es 260 dividido 4, para tener razón. 260 dividido 4, así que 65. 65. Mira, la pifié por 20. Bueno, ahora no estoy tan seguro, pero bueno, esto es más grande que 16. Y bueno, y eso es más chico que 16. Y 9 por 1,5. 9 por raíz de 2, 9 por 1,5, 8, 4 por 3, 12. Sí, tiene que ser más chico. Este tiene que ser más chico que este. Porque fíjense que El resultado que da. el resultado que da, claro. ¿Sí? Pero porque si era más grande estaba mal. Si este es más grande que este, algo mal hay porque esta es la máxima. Y la mínima es menos esta. Así que tampoco puede ser más chico que la mínima. Tiene que ser más grande que la mínima y más chico que la máxima. Si eso no ocurre, alguna de las dos calculé mal. ¿Sí? O están mal calculadas las derivadas, vaya uno a saber. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos una aplicación de las propiedades del plano tangente. Nunca me interesó conocer la f porque con la información del plano tangente me alcanza. Y nunca usé que P0 era el 5 menos 3. Podría haber puesto un punto más feo y daba lo mismo porque no lo usé nunca. ¿Sí? Profe, ¿el gradiente coincide con el vector normal del plano tangente? El gradiente, si coincide con el plano normal, con el vector normal, sí, exactamente, sí. Fíjense a lo que se refiere el compañero. Vos acá tenés, bueno, siempre tiendo a hacer el paraboloide, ¿sí? La superficie más sencilla. ¿Sí? Y ponele que tenés un punto por acá, en la superficie del paraboloide, ese es el punto P0, ¿sí? F de P0. Fíjate que es un punto de R3, porque P0 tiene dos coordenadas y la tercera corresponde a la imagen. Y por acá tenés el plano tangente, más o menos. Bueno, lo que él dice es que el gradiente apunta hacia afuera, es cierto. El gradiente apunta hacia afuera del plano, es normal al plano, se suele decir. Sí, o sea, por ahí vos ves el plano, qué sé yo, así, acá, ¿sí? Esto rotándolo, viéndolo desde otra perspectiva, el vector gradiente apunta así, normal al plano, formando un ángulo de 90 grados con el mismo plano. ¿Sí? Así que eso es lo que ocurre en estos casos. Siempre es normal. Siempre es normal, sí. Exactamente. Normal al plano. Muy bien, sí, eso es buena observación. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de esto? Bueno. Bien. Vamos a ver algo que tiene que ver con composición de funciones vectoriales.
Hemos visto que en funciones escalares uno podía evaluar una función en otra función. Acá puede ocurrir exactamente lo mismo. Claro que hay que tener cuidado con el tema de las dimensiones. Por ejemplo, sean f de R2 en R y g de R en R2. Al revés. Dadas por... Ponele que f sea una de las que estuvimos usando. F de xy es x por e a la i menos i cuadrado. No, funciona el diseño, no. Para nada. Ay, Vente, habíamos decir, sigues acá. Corte y Me confección. resolvés. Va a salir llorando. Una tangente al corte. Claro, eso es perfecto. No, estamos viendo la teoría del corte. Porque antes de ponerlo en la práctica hay que aprender. Uno tiene una tela plana. ¿Sí? Bueno. Esta GDT, ustedes se acuerdan que las habíamos visto hace un par de clases, eran estas funciones que uno podía tener de la forma t menos 5, 2t cuadrado más t. ¿Se acuerdan que eran estas parametrizaciones de curvas? ¿Sí? Entonces, esta va al revés. Esta agarra un escalar y te devuelve algo en el plano. Esta agarra algo en el plano y te devuelve un escalar. ¿Sí? Porque tiene que haber esta coincidencia de dimensiones. Entonces, ¿qué sería hacer f compuesta con g? Y sería a f evaluarla en lo que me devuelva g. Como g me devuelve algo de R2, puedo evaluar la f en eso porque f agarra cosas de R2 y me devuelve algo de R. Entonces, ¿esto qué sería? Sería f de t menos 5, 2t cuadrado más t. Así que, donde diga x, pongo t menos 5. T menos 5 por e a la i, y ahora va a ser esto, 2t cuadrado más t, menos i cuadrado, 2t cuadrado más t al cuadrado. Y esta es la función f compuesta con g de t. ¿Sí? Fíjate que esto es x. ¿Y dónde está la x? La x está acá. ¿Y la i quién es ahora? Y la i es lo que me devuelve g como i. Y está acá y está acá. Te devuelve una función de una variable. Te devuelve una función escalar. Porque fíjate, lo primero que haces es evaluar la función más interior. Pero la función más interior agarra un escalar. Agarra un escalar y te devuelve un vector. Ahora, este vector se evalúa en la función exterior, en la f. ¿Y la f qué hace? Agarra el vector y te devuelve un escalar. Ah, bueno, pero en el fondo parto de un escalar y obtengo como resultado final un escalar. Esta es una función de una sola variable. ¿Sí? Esto puede pasar por las dimensiones que tienen las funciones involucradas. Claro, Sí. mientras coincida lo que devuelve la función g con lo que acepta como parámetro la función f. Exacto. Todo va a andar bien.
Si luego hay problema de dimensiones, ya no puedo componer. ¿Sí? Charlando de adentro para afuera, sí. Exacto, exacto. Y acá se ve a las claras que la composición no es para nada conmutativa, porque como está planteado, hasta podría componer al revés. Se podría hacer eso. En este ejemplo, En este ejemplo, porque coinciden también. Si yo hiciera G compuesta con T, con F, perdón, claro, ahora voy a arrancar desde XY. Las variables son las de la función interior. Entonces, ¿qué sería G compuesta con F de XY? Y sería G de X por E a la Y menos Y cuadrado, que es un escalar. Bueno, eso lo pongo en la formulita y me da X por E a la Y menos Y cuadrado menos 5. T ahora es esto. Y luego la segunda es 2T cuadrado más T. Entonces, esto vendría a ser T. Pero, ¿qué es este parámetro T? Bueno, no es un parámetro. Es la imagen de un campo escalar que va a venir dado en los términos de X y de Y. ¿Sí? ¿cómo? Esto es un escalar. Es lo que me devuelve la función f, porque f te devuelve escalares. Como te devuelve escalares, lo podés evaluar en la función g, que acepta escalares como argumento y te devuelve vectores. Entonces, bueno, como esto es un escalar, es un número, yo se lo puedo poner a la fórmula de g. Y te devuelve esa cosa, es un choclo, pero bueno, te devuelve algo, se podría calcular. ¿Sí? Acá lo que ocurre es algo bastante particular, porque acá lo que tenés, esto es una función escalar, es una función de una variable. Función de una variable. Y esto, en cambio, es un campo vectorial. ¿Por qué? Porque agarra un vector y te devuelve un vector. No es como la f, que te agarra un vector y te devuelve un escalar. ¿Sí? Esto va de R2 en R. Esto va de R2 en R2. Es algo ligeramente diferente. ¿Sí? Eso se llama un campo vectorial. Campo vectorial. G compuesta con F va de R2 en R2. Mientras que esta F compuesta con G va de R en R. ¿Y qué tendría que cambiar para que vaya de un campo vectorial a un campo vectorial o de una función? No, nada, el orden en que compones y que sean compatibles las dimensiones del espacio donde una tiene la imagen con la dimensión del espacio donde la otra tiene el dominio. No, se pueden componer que sean iguales. ¿Cómo? Que sean iguales no se puede. O sea, que sea de R2 en R y G de R2 en R. De R2 en R, está muy bueno eso que dijiste. Ahí no podría componer. O sea, siempre tienen que estar espejados. Bien, me gusta esa metáfora. Espejados. En cierta forma sí. Veamos otro ejemplo. Suponete que tenés otro caso. Tenés una función que va de, por ejemplo, R2 en R y que G va de R3 en R2.
Entonces vos podés tener una f como la de recién, qué sé yo, un caso x por y cuadrado, bien sencillo. Y g de x y z que valga x menos y por z, y el otro caso que sea seno de z cuadrado menos xy. Entonces, acá tengo que tener cuidado con las dimensiones porque, por ejemplo, G compuesta con F no existe. ¿Por qué motivo? Si vos hicieras G compuesta con F lo que, o sea, la primera función que yo evalúo es la F. Luego le aplico la G. ¿Sí? Fíjense que en una composición uno primero aplica las funciones que están más a la derecha y luego las que están más a la izquierda. Es un orden inverso al de lectura. La primera función que yo evalúo es la que está más a la derecha, evalúo la f. ¿Qué me devuelve la f? Un escalar. G no agarra escalares. G agarra vectores de R3. Entonces esta composición no existe. Pero puede ser que exista la otra. F compuesta con G es F de G de X y Z. Porque G de X y Z me devuelve algo que tiene dos elementos. X menos y Z, seno de Z cuadrado menos XY. Y como tiene dos componentes, lo que hace f es a la primera multiplicar el cuadrado del segundo. Es decir, la primera multiplicar el cuadrado del segundo. Seno de z cuadrado menos xy cuadrado. Y eso sí existe. Entonces acá no están directamente, como dijo el compañero, en espejo, ¿sí? Porque hay un desfasaje de dimensiones, pero, ¿sí? O sea, observación, sean f de Rn en Rm y G de RK en RP. Ya estoy usando todo el abecedario. Entonces, por ejemplo, F compuesta con G existe si, ¿qué es lo que pasa? A ver, razonémoslo juntos. La primera función que yo evalúo es G. G me va a devolver algo en RP. Y eso lo tiene que agarrar F y lo tiene que reconocer. Bueno, P es igual a N. Perfecto. Sí, solo sí, P es igual al número N. Y bueno, y al revés lo mismo. G compuesta con F va a existir si pasa al revés. K es igual a M. O sea que necesito que las dimensiones del espacio de llegada de una sea, de la primera que estoy aplicando, sea igual a las dimensiones del dominio de la otra, como para que la otra lo agarre y me devuelva otra cosa. ¿Sí? Si no, no va a existir la composición. Y puede ser como pasó en este ejemplo de recién, que exista la composición en un solo lado. ¿Se entendió, gente? Sí, lo de componer. Y el otro tiene si m es igual a k.
Si m es igual a k, entonces también existiría g compuesta con f. O sea, profe, si le cambias la letra, Goff existe, pero ¿cómo no existiría? ¿No? Depende del caso. En ese ejemplo, por ejemplo. En el ejemplo este, claro, Goff no existe. ¿Por qué? Porque acá tenés n igual a 2, m igual a 1, k igual a 3 y p igual a 2. ¿Y si estuvieran invertidos? Si estuvieran invertidos, ¿invertidos quiénes? A F la cambiás con la G. Sí existe. Ah, bueno, sí. Ahí ya sería otro ejercicio. Pero por eso, pero la Pero- otra deja de existir automáticamente. Claro, en La este G. caso porque tengo tres espacios diferentes. R2 y R3. Entonces necesito que la imagen de una esté dentro del dominio de la otra para que esa composición exista. ¿Sí? Siempre acuérdense que en una composición una función agarra la imagen de otra función que se aplicó primero y la transforma en otra cosa. Es como una segunda transformación de los mismos xy o xyz o t, lo que sea, que había al principio. Lo transformás una vez y luego lo volvés a transformar en otra cosa. Eso es la composición. ¿Sí? Y bueno, a partir de acá se desprenden algunas cuestiones, como lo siguiente. ¿Sí? Porque quien habla de composición habla de la llamada regla de la cadena. Sí. Sí. Mientras disfrutan esto, vayan poniendo el presente del día de hoy. Entonces, bueno, a ver. Suponete que vos tenés la función de caso así. R2 en R y G que va al revés. DR en R2. F es una función de xy y G es una función de t. Se pide, por ejemplo, la derivada de f compuesta con g con respecto a t. Profe, no entendí que pusiste ahí que sean F y G, F y C, G de T, que las definiste. Sí, simplemente puse como era, ¿sí? G depende de una sola variable y f de 2. Entonces, el ejercicio perfectamente me puede pedir esto. Algo que uno siempre puede hacer es decir, bueno, a ver, si acá primero aplicas G te devuelve algo de R2. Y como te devuelve algo de R2, lo puede agarrar la F y devolverte algo de R. Así que en cierta forma, F compuesta con G de T, vos podés decir, es una función de una única variable. Fue lo que nos pasó acá. Es una función de una única variable. Entonces, esto necesariamente va a coincidir con la derivada de esa otra función. ¿Por qué? Ejemplo. Hallar la derivada de fog con respecto a t si f de xy es, por ejemplo, como en el caso anterior, x por y cuadrado y g de t es, por ejemplo, seno de t
e a la coseno de t. Entonces, en lugar de meterte con cuestiones extrañas, algo que podés hacer es componer primero y luego calcular la derivada. Es mucho más fácil. Entonces vos acá haces f compuesta con g. Eso es f de seno de t e a la coseno de t. ¿Y qué le hace f a esto? Bueno, hace seno de t por e a la coseno de t al cuadrado. Bueno, y eso, más lindo, más feo, pero de última, es una función de una sola variable. Y si lo que me piden es la derivada de la composición con respecto a t, bueno, esto es lo que yo llamé h de t, porque ahora eso depende solamente de t y es una función escalar de R en R. Si derivo h, eso va a ser igual a la derivada de f compuesta con g con respecto a t, que es lo que yo llamé h', y es la derivada de un producto. Derivada del seno por lo otro sin derivar, más el seno sin derivar por la derivada del otro. Así que esto, sigo por acá, es la derivada del seno es el coseno. Más seno de t por la derivada de e a la 2 coseno, que es e a la 2 coseno, regla de la cadena, por 2 menos seno de t. Así que esto podés sacar el e a la 2 coseno para afuera y te queda coseno de t menos seno cuadrado de t. 2 veces el seno cuadrado por este 2. Eso es el resultado final. Ya está, ya es la derivada. Y si lo derivamos acá. Ahí sería coseno de t por e a la 2 coseno de t más seno de t por, y ahí sería ¿De qué me estás hablando? de la derivada. Ajá. Sí, es esto. Coseno de t por e a la 2 coseno, sí. No lo había visto, perdón. Ah, más el seno sin derivar por e a la 2 coseno por la derivada del exponente. 2 por la derivada del coseno, menos seno. Y luego, como esto se repite, lo podés sacar de factor común. ¿Sí? Pero se deriva como una función en una variable. Ahora también te podrían pedir al revés. Si se pide la derivada de g compuesta con f con respecto a x y
la derivada de g compuesta con f con respecto a y, mira un poco la notación. Fíjate que yo acá utilicé la d común, la d normal, y acá uso esta d cursiva. Bueno, acuérdense que este es el símbolo de lo que se llama la derivación parcial, ¿sí? Mientras que esto es el símbolo de la derivada total. ¿Por qué total? Porque hay una única variable, ¿sí? Así que cuando derivo es derivada total con respecto a t. Mientras que acá es una derivada parcial. O derivo con respecto a x o derivo con respecto a y. Hay más de una variable. Entonces uso esta notación. Está muy mal poner acá la d cursiva y acá la d normal, común. No está mal. Es incorrecto, ¿sí? En notación es desprolijo, ¿sí? Es inapropiado, para utilizar una palabra acorde. Es inapropiado, ¿sí? Por más que entiendo lo que quisiste poner. Sobre todo esto es más burdo anotar una D así acá. Acá, bueno, ¿Baja puntos? Pone, depende cómo me haga. La última de las derivadas es 2 menos 2 seno cuadrado. Menos 2 seno cuadrado de t. Bueno, acá también, ¿qué sería? Sí. ¿Puede repetir la expresión? Claro, a ver, que acá como voy a tener dos variables, la derivada es parcial, ¿sí? La derivada parcial usa este símbolo. La derivada total es como una A, como una D, así, es casi como una arroba hecho a las apuradas. Y la derivada total es con la D común o con la prima. Con cualquiera de esas. La derivada parcial, a veces hay gente que te la escribe así. F' con respecto a X. Yo termino escribiéndola así muchísimas veces. Hay sommeliers de la matemática que no les gusta esto. A mí me da igual y hasta lo uso, ¿sí? Cuando te aburrís de esta notación, usas esta, ¿sí? Uso esa. A mí no me molesta. Pero algunos dicen no, es inapropiado porque esto solo está reservado para funciones de una variable y andar poniendo subíndices ahí como que no corresponde. Bueno, yo lo he visto en montones de libros y apuntes y muchas veces la gente lo entiende más así, ¿sí? Así que, como quieran. ¿Cómo? Si no te gusta, no mires. Si no te gusta, no mires, exactamente. Como en la playa nudista. Si no te gusta, no mires. Chao, mirón. Así que bueno. Así que entonces acá ponemos, a ver, yo lo que suelo hacer acá más fácil es primero sustituyo primero y luego calculo las derivadas, Entonces hago g de f, que por lo visto las dimensiones dan, se podrían calcular las dos composiciones. ¿Esto qué sería? A ver, en este caso sería g de x por y cuadrado, que es un escalar. Cuando le das valores tanto a x como a y, eso es un producto de numeritos, te termina dando un escalar. ¿Y esto qué termina siendo? Termina siendo seno de x por y al cuadrado, y luego viene e a la coseno de x por y cuadrado. Claro, acá pasa algo que no nos había ocurrido en los ejemplos anteriores. Como g me devuelve un vector, las derivadas parciales primeras de g también van a devolver vectores.
a diferencia de las derivadas parciales primeras de los campos escalares, cuyo resultado eran campos escalares, esto ahora lo vamos a formalizar un poco mejor. En el caso de un campo vectorial, las derivadas parciales primeras van a tener más de una componente. ¿Por qué? Porque la derivada de g compuesta con f con respecto a x va a ser igual a la derivada de esto con respecto a x, que es seno de x por y cuadrado por la derivada de lo de adentro. Derivo solo con respecto a x. Coma la derivada de esto otro con respecto a x. Entonces vos acá tenés e a la coseno de xy cuadrado por la derivada de lo que está en el exponente, menos seno de xy cuadrado por y cuadrado. Entonces vos fíjate que la derivada parcial tiene dos componentes. El primero no. El primer componente, ¿la derivada está bien? ¿Sí? ¿No sería coseno? Tienen razón, es coseno. Sí. Tienen razón. Coseno, están atentos, me alegro. Bien. Y lo mismo para la derivada con respecto a y. Gof sería. Esto sería la derivada de seno, coseno de xy cuadrado por 2xy, coma, e a la coseno de xy cuadrado por menos seno de xy cuadrado nuevamente por 2xy. ¿Es coseno o seno? ¿Coseno o seno cuál? La última que hizo, cuando empieza. Acá. No, en la otra. Ahí no es seno. Acá estoy derivando algo que tiene seno. La derivada del seno por lo de adentro, evaluado en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena. Sí, pero abajo. Y abajo lo mismo. Oh, pero no estoy derivando esto. Esto ya es la derivada de esto. Yo siempre miro acá. Esta es la original. Esto es la derivada de esto con respecto a x. Y esto es la derivada de esto con respecto a y. ¿Sí? Si no, ya ahí estaríamos hablando de derivadas de segundo orden, que hoy no las vamos a analizar. No las vamos a analizar directamente en la materia. Profe, ¿Sí? qué lindo. ¿Por qué admite dos parámetros? O sea, ¿por qué vos agarraste G? ¿Por qué quedó dividido en dos? Porque G es esto. G es eso. ¿Sí? Entonces, bueno, como te devuelve algo en R2, entonces va a tener dos componentes. ¿Sí? Bien. Profe, ahí F compuesta de G existe si M es igual a K. F compuesta con G existe si esto es igual a esto. Y en el caso inverso. Y G compuesta con F, se los anoto, existe si y solo si M es igual a K. Puede ser que se den las dos igualdades. Bueno, van a existir ambas. Profe, Sí. una pregunta, ¿cómo derivo allá según X y según Y? No entendí. ¿Cómo derivo allá cuál? Lo último que hizo. ¿Esto? Sí. Y acá mirás acá.
La derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x es regla de la cadena. Coseno de x por y cuadrado por la derivada de lo de adentro. Con respecto a x, la derivada de lo de adentro es 1 por y cuadrado. Porque derivo con respecto a x. ¿Cómo? ¿X cuenta como un número sería? La y la veo como un número. La x es la variable. Ah, ok. ¿Sí? Luego acá, lo mismo. La derivada de la exponencial, que es ella misma, en el coseno de x por y cuadrado, por la derivada del coseno de x por y cuadrado, que es menos seno, evaluado en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. Pero nuevamente, como estoy derivando con respecto a x, esto como función de x es una función lineal. Porque la x está a la 1 multiplicado por y cuadrado, que es una constante. Bueno, entonces la derivada va a ser esa constante. Cuando derivas con respecto a y se invierten los roles. La y es la variable y la x es la constante. ¿Sí? Bien. Algunas cuestiones de los campos vectoriales. Una función que de Rn en Rm se dice campo vectorial si en esencia n es mayor a 1 y m también. Entonces esta función que de x1 hasta xn, esto déjame llamarlo x vector x, te va a devolver algo que va a tener m componentes. G1 del vector x, G2 vector x, bla 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 bla, Gm vector x, donde cada G sub k va de Rn en R. Es un campo, o sea, son, ¿sí?, para cada k, campos escalares. ¿Por qué? Porque te devuelven escalares. ¿Sí? No te seguí. Claro, lo que vos tenés acá, fíjate cómo era G acá. G es una G1 de X y Z, y acá tenés una G2 de X y Z. Pero cada una, para cada X y Z, te devuelve un número. Entonces cada componente por separado es un campo escalar. ¿Me explico? Bueno, las componentes de estas funciones son campos escalares. Agarran vectores y me devuelven un número. Cada una de estas, K es cualquier entero entre 1 y m. ¿Me explico? Entonces, bueno, cada una de estas agarra un vector y te devuelve un número. Las componentes, las coordenadas de esta función son campos escalares cada una de ellas. Pero en sí componen un vector. En sí todas componen un vector, exactamente. Sí. Bueno, Claro, a ver. Vos acá lo que tenés es una función g que agarra un vector de n dimensiones y te devuelve un vector de m dimensiones. Pero ¿qué es lo que compone a este vector? Funciones. Vos agarrás la variable en el espacio Rn y la evaluás en funciones
cada una ocupando una coordenada diferente de este vector resultado, de esta imagen. Bueno, pero ¿cómo son cada una de esas componentes? Campos escalares. Porque vos a cada una de estas las evaluás en esto y te devuelven un número. Por ejemplo, a ver, hagamos con esta ejemplo. Vos tenés G de R3 en R2, donde G de X y Z es lo que tenés ahí o puede ser otra cosa. X menos YZ y qué sé yo, X cuadrado por Y al cubo por Z. ¿Sí? Bueno, acá tenés G1 de X y Z y acá tenés G2. Cada una de ellas no es un campo escalar, sí, ¿por qué? Porque agarran cosas de R3 y te devuelven un escalar, que es cada coordenada de la imagen. Cada coordenada por separado es un campo escalar. ¿Me explico? ¿Sí? Y todo junto es un campo vectorial. Exactamente. O sea que una definición más fácil sería como un campo vectorial está compuesto por n campos. N campos escalares que son las coordenadas del campo vectorial. Un campo de campos, por decirlo así. ¿Sí? Para que sea un campo tiene que haber más de dos. Exacto. Para que sea un campo tiene que ser su dominio un espacio de más de una dimensión. Y para que sea vectorial, la imagen tiene que ser en un espacio de vectores. Si no, es escalar. Lo que te devuelve es un escalar, es un número. ¿Sí? Entonces, esto es, a ver, como para recapitular un poco en estas definiciones que pueden tornarse un poco engorrosas. Si vos tenés una función de R en R, función de una variable, función escalar, una variable. Una variable f de x. Por ejemplo, seno de x. Ahí tenés una función de una variable. Podés tener una función que vaya de R en Rn. Esto es una función a valores vectoriales. También uno las puede ver como parametrizaciones. También se las suele identificar así. Por ejemplo, g de t igual a 2 seno de t, 3 coseno de t. Luego podés tener un campo escalar de Rn en R. Campo escalar. ¿Por qué campo? Bueno, porque agarra vectores. ¿Y por qué escalar? Porque te devuelve escalares. Por ejemplo, h de xy igual a x por e a la 2xy. Y luego lo que estamos viendo, en este caso, un campo vectorial, que es justamente lo que tenemos acá. K de xy puede ser igual a la raíz de x sobre y el otro
x cuadrado por y más 3x sobre y al cubo. Campo porque el dominio son vectores. Y vectorial porque el resultado también son vectores, que pueden ser del mismo espacio o no. Lo importante es que no son escalares. Si fueran escalares, es un campo escalar. ¿Sí? Y nuevamente, cada una de las coordenadas de las componentes son campos escalares. ¿Sí? Tapa este, tapa ese, eso es un campo escalar, la raíz de x sobre y es un campo escalar. Y tapa el primero, x cuadrado y más 3x sobre y al cubo es otro campo escalar. Bueno, cada coordenada es un campo escalar. Pasa que tiene varias. Entonces un campo vectorial es un vector donde cada coordenada es un campo escalar. Es como un conjunto de campos escalares. Como que se va haciendo cada vez más grande. Empezamos una función escalar. Y más o menos, sí, exactamente. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a veces uno tiene que observar determinados procesos que parten en un espacio y terminan en otro espacio. ¿Sí? O sea, no todo va a parar al conjunto de los números reales, ni todo necesariamente proviene del conjunto de los números reales. A veces tenés que moverte entre dos espacios vectoriales. ¿Sí? Es difícil equivocarse porque depende de qué espacio vaya, hay una sola forma de resolver. Claro, es bueno, exactamente. A veces también depende de lo que uno quiera hacer, qué tipo de cálculos quiera hacer. ¿Sí? Entonces eso perfectamente puede ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una partícula que está en una determinada posición, ¿sí? Y es sometida a cierta condición de, qué sé yo, temperatura y presión. Entonces, la temperatura y la presión mueven esta partícula a otro lugar. Bueno, ese otro lugar va a venir dado por las coordenadas en ese otro sitio donde va a parar la partícula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser visto de esa forma. O por, no sé, la intensidad de un campo magnético. Entonces, la intensidad de un campo magnético y la temperatura. Bueno, eso puede modificar las coordenadas de la posición de la partícula. Por citar un ejemplo así rápido. ¿Sí? Entonces, si hay más de una variable, bueno, la ubicación del objeto que estoy analizando puede variar y para representarlo bien también necesito más de una variable, más de una coordenada. Profe, consulta, ¿la ley de Ohm es un campo escalar? La ley de Ohm, sí. Sí, por ejemplo, sí, bueno, hay un montón de cosas que se vinculan a esto. Sí. Los campos térmicos o los campos electromagnéticos son campos, uno los puede ver como funciones a valores vectoriales. ¿Sí? O depende del caso, qué sé yo, por ejemplo, no sé, bueno, acá, si hubiera una estufa, acá, y la prendemos a todo trapo, eso va a establecer un determinado campo térmico, que va a depender de la temperatura de la estufa y del tiempo que la misma esté prendida. Entonces, bueno, vos agarrás un punto acá. Bueno, según esta ubicación, ponele que esté modelado con alguna función en relación a la distancia de esta partícula a la estufa y al tiempo transcurrido, qué temperatura va a tener esta partícula transcurrido un tiempo t. Bueno, eso lo podés modelar con una función de varias variables. ¿Sí?
relaciona la temperatura de la estufa, poner el trato termario como si fuera una estufa, relaciona la temperatura de la estufa y al tiempo que lleva la estufa encendida. ¿Sí? Y a la posición del objeto. La función esa que se usaba en química, la de P por B igual a la de... Ahí tenés otra, sí. Sí, la fórmula de la presión. Presión por volumen y... moles y... Exacto, ahí tenés otro caso. Sí. Y hay infinidad. Sí, hay un montón de casos de situaciones que dependen de múltiples variables. Sí. Entonces, bueno, a veces no todo se puede modelar con una variable sola. Entonces, lo que les comentaba es que en un campo vectorial, cada coordenada es un vector. Y el concepto de gradiente se pone un poco más pastoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las derivadas primeras de un campo vectorial claro, si vos querés la derivada de g con respecto a una variable x1 va a ser igual a la derivada de g1 con respecto a x1, la derivada de g2 con respecto a x1, bla 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 bla, la derivada de gm con respecto a xm, a x1, perdón, porque la variable siempre es la misma. Entonces ya el gradiente, que era ese objeto que estuvimos viendo al principio de la clase, tan simpático, pasa a transformarse en un verdadero monstruo en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque ahora yo para cada variable voy a tener vectores. La derivada de g con respecto a xn pasa a ser lo mismo. g1 con respecto a xn, bla 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 bla, gm con respecto a xn. ¿Quiénes serían esos X? Cada una de las variables de esta. Profe, igual, ¿por qué siempre es X1? Ah, ya. X1 porque vos decís, por ejemplo, a ver, veámoslo. Voy a poner un ejemplo sencillito para que se vea qué es lo que está ocurriendo. Eso va a depender de cómo estudien y cómo lo resuelvan. Ponele que tenés CAG de XY igual a x cuadrado menos y al cubo y x por logaritmo de y. Tenés algo así. ¿Quién sería la derivada de g con respecto a x? ¿Eso es logaritmo natural? Logaritmo natural, sí. Y va a ser derivo cada componente con respecto a x. 2x logaritmo de y. Pero eso no es el gradiente. Es solamente la derivada de g con respecto a x. ¿Sí? Si vos haces la derivada de g con respecto a y, lo que te va a dar es menos 3y cuadrado x sobre y. Entonces, justamente, vos acá lo que tenés es G1, G2, y esto es la derivada de G1 con respecto a X, la derivada de G2 con respecto a X. Y acá lo mismo, la derivada de G1 con respecto a Y,
la derivada de G2 con respecto a I. Pero acá el concepto de gradiente se borra y aparece otra cosa. Aparece lo que se llama la matriz diferencial. Que tiene en la primera fila las derivadas de G1 Profe, eso lo derivaste como en las anteriores, ¿no? Exacto, sí, perdón. En la primera fila tiene justamente sí, las derivadas de G1, bien digo, si no la estoy transponiendo, con respecto a xn, y luego la derivada de Gm en una fila m con respecto a las mismas variables. x1, bla 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 bla, derivada de Gm con respecto a xn. Pero ¿por qué termina siendo GM? O sea, por la cantidad de variables que puede llegar. Por la cantidad de variables que tiene el campo vectorial. Entonces, en cierta forma, lo que vos tenés acá, cada fila es el gradiente de cada función componente. Es decir, si lo mirás bien, la primera fila es el gradiente de G1, la segunda es el gradiente de G2, la última es el gradiente de Gm. Todo evaluado en el vector X. Claro, ahí porque tiene dos términos, pero si fueran 8 te queda un choclo gigante. Y si fuera de R8 en R8 te va a quedar una matriz de 8 por 8. Porque vas a tener 8 gradientes, uno para cada función componente, y cada gradiente tiene 8 derivadas parciales primeras. Entonces, por ejemplo, acá la matriz diferencial en xy vale en este caso, bueno, acá van las derivadas de G1, que era 2x, y la otra era menos 3y. Sí. ¿Por qué ahí en la matriz esa puso 3 veces x1 y la última puso xn? ¿Cómo? Puso... A ver. No, está bien. En la primera columna van las derivadas con respecto a la misma variable. Y en la fila va el gradiente de cada componente. Pero ahí también puso x1, x1. x1, xn, xn. Ah, xn. Acá va el gradiente de G1, acá va el gradiente de Gm. En el medio la derivada de Gm con respecto a x2, x3, x4, etc. ¿Sí? Y luego las derivadas, el gradiente de G2, que es logaritmo de I y X sobre I. Profe, ¿no sería un cuadrado? ¿Cómo? Acá, tenés razón. Y bueno, para cada xy, donde la función g es derivable, vas a tener una matriz distinta. ¿Sí? Para cada xy perteneciente al dominio de G, donde G sea derivable. ¿Cómo lo acomodo igual la matriz? Y acá va el gradiente de G1. El gradiente de G1 es la derivada de esto con respecto a X. Claro, pero puso primero G de... Y luego la derivada de G con respecto a Y. Van estos. Y luego el gradiente de G2. La derivada de esto con respecto a X. La derivada de esto con respecto a Y. Y ahí te armas las filas. Donde G sea derivable, se puede definir
la matriz diferencial. Por ejemplo, qué sé yo, la derivada de g, ¿dónde va a existir? En el número 1, qué sé yo, 1 es muy bueno, en el menos 1, 1. Y ahí vas a tener la matriz menos 2, menos 3, logaritmo de 1, 0, menos 1 sobre 1. Y ahí tenés una matriz. En ese punto. En otro punto vas a tener otra cosa. La derivada de g en, no sé, 3, 4. ¿Sí? Porque no importa que, bueno, el logaritmo va a quedar acá. Logaritmo de 4, que será un numerito. Y acá voy a tener 3 cuartos. Acá voy a tener menos 3 por 16, 48. Y 2 por 3, 6. Otra matriz. Eso, si nos pidiera valorarlo en un P0, ¿no? ¿Sería? En un P0, ahí tenés distintos P0s, vas a tener matrices distintas. Son matrices cuyas filas son gradientes. Ahí dice perteneciente al dominio de G. Perteneciente al dominio de G, donde G sea derivable. Donde el campo vectorial G sea derivable. Entonces, bueno, ahí tenemos estos ejemplos con derivadas, ¿sí? Como para cubrir el tema de los distintos tipos de funciones que podrían llegar a aparecer. Consulta. Según un ejercicio así, o sea, ¿qué te diría? La matriz No, por lo general hay un motivo para calcular estas matrices. Por ejemplo, creo que no, bueno, en esta materia no se ve, pero por ejemplo, uno puede aproximar, ¿vieron ecuaciones diferenciales en análisis matemático 1? No me acuerdo qué era igual, pero... ¿Qué era? Por ejemplo, hallar las funciones y de x tales que y' sea x por y, con y en 0 que valga 3. Eso creo que lo vimos. Creo que lo vimos, pero no me acuerdo. Bueno, eso es una ecuación diferencial. ¿Sí? Acá, o sea, una ecuación diferencial puede ser esto, de primer orden. ¿Sí? Buscame una función derivable tal que la derivada de la función sea la variable por la misma función. Bueno, o depende de con quién la El año cruces. pasado, claro. Bueno, vos lo viste. Creo. ¿Vos crees que no? No, sé que no. Bueno. No lo vi. Falté ese día. Bueno, justo si hay ciertos problemas donde la ecuación diferencial es tan complicada, es tan apartada de la linealidad, es tan no lineal, que uno lo que hace es trabajar esta dependencia de x e y como si fuera un campo vectorial. Entonces, en lugar de trabajar con la ecuación diferencial original, trabajas con una versión linealizada. ¿Y qué es linealizar una ecuación diferencial? En lugar de trabajar con la original, trabajas con una aproximación lineal que viene dada por la matriz diferencial cerca de la condición inicial, cerca del punto 0,3. Entonces, evalúas la matriz diferencial en el 0,3 y en lugar de trabajar con esto, trabajas con algo igual a d por i con i de 0 igual a 3. No es exactamente igual a esto, pero se le parece bastante, con la ventaja de que es lineal. Lo que hicimos al principio
con el plano tangente. Con el plano tangente. Bueno, esto también sirve para hacer aproximaciones. Solo que de varias dimensiones en varias dimensiones. Pero anda todo por lo mismo. Cuando no puedo trabajar o es muy engorroso trabajar con el término que viene dado el problema o el ejercicio, uso una versión aproximada sencilla y en lo posible lineal. Total, uno confía en que la aproximación lineal cerca del punto, por ejemplo acá 0,3, se va a comportar bastante parecido a la verdadera solución en el 0,3. Quizás lo que pase lejos de esta condición inicial mucho no me importe. Quizás no me importa lo que le pasa ahí en 20. Me importa lo que le pasa cerca del 0. Bueno, entre trabajar con I y trabajar con una aproximación con la matriz es más o menos lo mismo. ¿Sí? Total, me interesa una aproximación lineal. Permiso, Sí. profe. Consulta, ¿términos de la agrupación naranja hay acá? Gracias. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda? Igual, bueno, en la materia no se ve esto, quizás lo vean en algún momento, en álgebra, no sé. ¿Cómo? Bueno, pero más matemáticas tienen, ¿no tienen algún álgebra, un álgebra lineal? Por ahí estas cosas en algún momento las van a ver, porque justamente son cosas muy programables. Esto es de programación. Y buscar una aproximación lineal para que el programa sea más sencillo es un ejercicio muy habitual. ¿Sí? Así que bueno, esto con respecto a las derivadas. Yo ahora, bueno, dejo esto acá. Vamos a ver para la próxima qué es lo que queda. Vamos a hacer una puesta en común. Vamos a empezar a mechar ejercicios tipo de examen. Tengo entendido que la semana que viene es lunes 23. El lunes 30 no hay clases por el feriado del municipio, ¿sí? Y luego la otra semana es el examen, ¿no? No, la otra. La otra, bueno, así que vamos a tener como para ver. Si queda algún temita que falte, lo daremos la clase que viene, irme echando ejercicios y ejercicios de parcial. ¿Sí? Así que bueno, de momento por hoy esto. Y me comprometo a subirles